Hebreos capítulo 12. Tenemos hoy un tema interesante que tiene que ver con la disciplina. Y esto es, debemos valorar la disciplina del Señor. Debemos valorar la disciplina del Señor. Es importante, ¿no creen? Ser disciplinados. ¿Cuántos creen en la disciplina? Bueno, leamos el texto, por favor. Vamos a leer del versículo 5 al 11, Hebreos 12, del 5 al 11. 5 al 11. Dice la Biblia aquí: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que no es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Debemos valorar la disciplina del Señor. Hermanos, la disciplina es muy, muy importante y tiene valor. Saben, quiero compartirles algo que me pasó cuando era un adolescente. Ustedes saben que como adolescentes a veces tenemos ideas no muy buenas. En ese entonces me gustaba mucho el rock and roll y había un disco que yo quería y no tenía. Y saben, se me ocurrió robármelo. Cerca del negocio de mi padre había una tienda como la Target y ahí había discos y había otras cosas. Y como adolescente empecé a pensar, bueno, lo único que tengo que hacer es entrar y robarlo. Nadie se va a dar cuenta, todo va a estar bien y voy a tener mi disco. ¿Alguna vez tuvieron ideas raras, hermanos? Estoy seguro que no soy el único, pero bueno. Entonces estaba cerca del negocio de mi padre y ese día yo estaba trabajando con papá en su negocio y se me hizo fácil y me encaminé hacia la tienda. ¿Y se acuerdan de los discos 45? Sí, me iba a agarrar el LP, pero como estaba más grande, no cabía, me lo iba a echar, me puse una jacket y toda la cosa, hice todo el plan. Y entonces fui por el 45. No tenía una canción de un lado y la otra del otro, y la que yo quería estaba en ese 45. Y fui, y ya, ¿verdad? Todo lo que había visto en las películas y todo lo que sabía yo de robar. Era cristiano, ya era cristiano, imagínense esa. Cristiano robando la tienda. Pero bueno, me metí y me puse el disco y ¿qué creen que pasó? Me agarraron con las manos en la masa, ¿no es cierto? Cuando iba saliendo de la tienda, estaba ahí la salida y estaba un policía y uno de esos agentes de seguridad en las tiendas, y lo vi y me puse nervioso y empecé a pensar, oh no, y oh sí, que me agarra, ¿no? Y ya que me lleva a un cuartito allá, ustedes saben, que vamos a que me desvista y todo y a ver qué es lo que traes. Y una vez más, la evidencia estaba allí, traía el disco y créame, no tenía tanto miedo al policía, me amenazó que me iba a llevar a la cárcel y todo lo que te dicen, ¿no? Y sí me preocupó eso por un lado, pero lo que más me preocupaba era mí, papá. Mi papá yo creo que si había una justicia más dura era mi papá y no la policía tanto. La policía la podía comprar, pero no mi papá. Entonces, y era un adolescente además, entonces, como era adolescente, mandaron llamar a mi papá, les dije dónde estaba y estaba cerca, porque el negocio estaba cerca de ese lugar, y fueron por él y él llegó y todo, y pues ya me hizo el paro como buen papá, ¿no? Y me sacó de ahí y entonces me libré de esa situación. Ya, terminó el día, íbamos a la casa y llegando a la casa, pues yo lo vi muy calmado, ¿no? Y dije, bueno, por lo menos creo que la cosa no va a estar tan difícil como lo veo. Yo meditaba y decía, bueno, a lo mejor ya en el camino a casa agarró la onda de que aprendí la lección, porque iba yo llorando, no iba todo apesadumbrado.
sombrío y como ustedes se imaginan, ¿no? Llego a la casa y me llama y me dice, ven a la sala, y me sienta en la sala y me empieza a dar una exhortación bíblica del por qué no debemos robar. Y mientras me está diciendo eso, claro, yo estoy quebrantado, estoy realmente arrepentido de lo que hice, pero mientras me está compartiendo lo que dice la Biblia, yo pensé, no, pues ya la libré, nada más va a ser una exhortación, ¿verdad? Gloria a Dios. No lo vi amenazante, ¿no? Entonces, ya de repente me dice, bueno, y como todo pecado debe ser confesado y debes pedir perdón para que Dios te perdone. Dije, oh, no, pues sí, ¿no? Y me dice, ok, ahí está, híncate y pídele perdón a Dios, ahí en la sala. No, pues rápido, me hinqué. Y sí estaba pidiéndole honestamente perdón a Dios, ¿verdad? Pero tan pronto dije, amén, ¿qué creen ustedes que pasó? ¡Sas! ¿Verdad? Vino el azote. ¿Alguna vez han sido azotados por su papá? Sí. Híjole, sí. Ahora, yo vengo de una familia mexicana, ¿no? Imagínense, los mexicanos sí castigan, ¿verdad que sí? Papá no le faltaba el sombrero y las botas, pero los mexicanos lo traían bien, ¿no? Entonces, me dio una sintroniza que hasta la fecha me acuerdo, ¿no? Y ya, me fui al cuarto, ¿no? Me mandaron al cuarto y estaba todo azotado, todo castigado, todo disciplinado, ¿no? Y pregunta, ¿creen ustedes que aprendí la lección? Estoy seguro que sí. No me convertí en un ratero, gracias a Dios. Ahora, ¿ustedes creen que hoy vivo amargado por esa situación? ¿Ustedes piensan que odio a mi papá? ¿Piensan que estoy, ojalá se hubiera muerto? No, jamás. Contrario. ¿Saben que ese día, durante el transcurso, desde el momento que me agarraron hasta que llegué a la casa, yo venía con una carga muy grande? ¿Nunca han estado así, hermanos, donde han hecho algo horrible y, híjoles, tienen como que desean que les den una sintroniza por lo que hicieron? Bueno, yo no deseaba la sintroniza, pero me la dieron. Y ¿saben? Cuando estaba acostado, ya ahí tranquilo, solo, en mi cuarto, tenía paz. Tenía paz. ¿Por qué tenía paz? Porque me dieron un paz. Sí, créemelo. Imagínate cómo yo hubiera estado si no me hubieran agarrado. Claro que estaría en el cuarto tocando mi LP, ¿no? Pero todavía seguiría con una, ¿qué, hermanos? Con una carga. ¿Qué iba a pasar después cuando de pronto mis padres se dieran cuenta que tengo un CD, un 45 que nunca estaba ahí? ¿Cómo lo compraste? ¿Dónde lo agarraste? Y entonces hubiera tenido ¿qué? Mentir, ¿no? Me lo prestó un amigo, me lo regalaron, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes saben lo que viene. Entonces hubieran ido carga sobre carga. Y lo que quiero mostrarles con esto, hermanos, es de que la disciplina con la reprensión y el azote que ocurrió ese día tuvo un efecto positivo en mi vida. Me ayudó. Y estoy seguro que tú has experimentado situaciones iguales. Veamos aquí lo que el texto tiene que enseñarnos acerca de la disciplina del Señor. Si la disciplina de mi Padre me ayudó a mí, ¿cuánto no más la disciplina del Señor? Y observa lo que dice el versículo 5. En estos versículos vamos a ver, en primer lugar, que la disciplina es necesaria. Dice, ¿habéis olvidado la exhortación? ¿Ya la olvidaron? Que como a hijos se os dirige. Y esta exhortación está en Proverbios, hermanos. Y esa es la exhortación, vean el versículo 5. Diciendo, hijo mío, ¿se acuerdan de Salomón? Él escribió esto a su hijo. En Proverbios, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, no la tengas en poco. Y otra cosa más. Dice, ni desmayes, no te desanimes cuando eres reprendido por Él. Y el autor aquí está diciendo, no olvides la exhortación que como padre se ha hecho a un hijo. Y eso está en Proverbios, fue escrito en Proverbios. Y somos hijos, por lo tanto debemos de ser disciplinados. Es necesario. Y aquí hay dos cositas que necesitamos analizar en lo que respecta a la necesidad de la disciplina. Dice, no la menosprecies. No la tengas en poco. Y cuando hablamos de disciplina, hermanos, la palabra disciplina quiere decir proveer instrucción, enseñar para que puedas formar hábitos de conducta propios en una persona.
Si yo te digo tienes que disciplinar a tu hijo, estoy diciéndote tienes que instruirlo, enseñarlo, decirle lo que tiene que hacer para que tenga una manera correcta de vida, para que forme hábitos correctos. Ese día mi padre me estaba disciplinando, me estaba diciendo lo que la Biblia dice con respecto al robar. Esa es instrucción. Y vino acompañada de una tremenda reprensión. Y nosotros, hermanos, necesitamos valorar la disciplina de Dios. Dios te va a disciplinar, Dios me va a disciplinar, es propio y debemos aceptar eso, es necesario. ¿Por qué? Porque tú y yo tenemos malos hábitos, malas conductas. ¿Cuántos de nosotros no hemos cambiado malos hábitos ahora que somos cristianos? Por ejemplo, el tomar, beber alcohol. ¿Es malo, hermanos? ¿Es malo o no? Sí, la Biblia dice, ¿no?, que debemos dejar de ¿qué? De tomar. Eso es malo. La Biblia lo dice. Es malo para tu salud, es malo para la familia, es malo para la sociedad. Crea problemas. Eso es algo malo, no debemos hacerlo. Robar es algo malo. Y podemos ir a través de todos los pecados y tenemos que instruirnos en eso. Ahora hay personas que roban, hay personas que toman. Y son malos hábitos, son malas costumbres, es una manera impropia de vivir. Y nosotros necesitamos entender que la disciplina es necesaria. No la tomemos o la dejemos al olvido. Ahora, noten conmigo, en el versículo 6 dice que el Señor disciplina. ¿Qué dice, hermanos? El Señor disciplina. Es lógico pensar que Dios nos va a disciplinar. El Señor, el que ama, dice, disciplina. Vean el versículo 8. Pero si se os deja sin disciplina, ¿qué pasaría si no tuviéramos disciplina? Que no nos dijeran qué es lo bueno, qué es lo malo. Imagínate que de repente tienes hijos, nacen y los olvidas en cuestión de disciplinarlos. Que hagan lo que quieran. ¿Tú crees que eso sería propio? ¿Que eso sería correcto? No. Van a crecer como animalitos salvajes, ¿no? Y van a hacer lo que se les da la gana. Y normalmente lo que se les da la gana es algo malo. Es algo impropio. Nota el versículo 10. Dice ahí que nuestros padres ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero hablando de Dios, para lo que nos es provechoso. O sea, la disciplina tiene provecho, tiene valor. Así es que el Señor tiene que disciplinarnos, porque si no, ¿qué clase de hijos vamos a ser? Y la disciplina tiene provecho, tiene un valor. Ahora dice, no te desanimes cuando seas reprendido por el Señor. Dice, no desmayes. Hermanos, algo que vamos a experimentar en el proceso es desánimo. ¿Por qué? Porque nosotros por naturaleza somos pecaminosos, ¿verdad que sí? Tendemos a lo malo. Ese día se me ocurrió robarme algo. Ahora, ¿será posible que después de ese día, en algún otro momento, tuve el deseo de robarme algo más? ¿Será posible, hermanos? Sí. ¿Por qué? Porque tengo una naturaleza pecaminosa. Y podemos analizar cualquier pecado que tú quieras. Por ejemplo, la mentira. ¿Cuántos hemos mentido alguna vez? ¿Se han dado cuenta que es algo bien difícil dejar de hacer? El otro día estaba hablando con alguien y me dice, me tuve que aventar una mentirita blanca. Como si la palabra blanca justificara lo que hicimos. No, una mentira es una mentira, no sea morada, blanca, amarilla, negra o de color que tú quieras. Puedes pintarla como tú quieras, pero va a seguir siendo una ¿qué? Una mentira. Y la Biblia dice que el diablo es padre de ¿qué? De la mentira. O sea, si yo miento, ¿soy hijo de quién? Ay, ¿verdad que sí? Ahora, quiere decir que quiere decir que ya no vamos a dejar de decir mentiras ahora que somos cristianos. No, hermanos, es posible que pueda volver a ocurrir. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que tenemos una naturaleza pecaminosa. Entonces, ese factor en nosotros, hermanos, muchas veces nos desanima, porque queremos dejar de practicar el pecado y nos encontramos haciendo el pecado. Pablo dijo,
Miserable de mí, ¿quién me puede librar de este cuerpo de muerte? Porque lo que yo quiero hacer, no hago, sino lo que no quiero hacer. Eso es lo que termino haciendo. ¿Cuántos de nosotros nos queremos portar bien? ¿Será fácil, hermanos? No es fácil. Y a veces nos desanimamos, ¿no es cierto? Y más bien el desánimo cuando nos reprenden a cada rato por lo mismo. ¿No les ha pasado, hermanos? Cometemos un error y nos reprenden, nos castigan por eso. Pasa el tiempo y volvemos a caer y nos reprenden y nos castigan. Pasa el tiempo y volvemos a hacerlo y nos reprenden y nos castigan. ¿Y qué pasa en el proceso, hermanos? Entra el desánimo. Empieza a entrar la duda. A lo mejor ya no soy hijo de Dios porque siempre hago lo que no quiero hacer. Es el pecar. Y estoy entrando en pecado y en pecado y en pecado y todos los hermanos me reprenden y todos los hermanos me reprenden. Mejor ya no voy a ir a la iglesia porque no puedo con esto y tanta represión, mejor ya no voy. Como si eso resolviera el problema, hermanos. Y la Biblia dice, mira, la disciplina es necesaria porque lo que está buscando Dios es crear hábitos buenos en tu vida. Por lo tanto, no te desanimes cuando haya reprensión tras reprensión tras reprensión. Al contrario, recibe esa reprensión porque te va a formar buenos hábitos. Ese día me dio mi cinturoniza. ¿Ustedes creen que hubiera sido propio si otro día me hubieran agarrado robando otra vez y me hubieran dado otra cinturoniza? ¿Ustedes creen que sería propio? Sí, ¿no? Bueno, a lo mejor para ti no, pero para mí sí. ¿Por qué? ¿Quiero ser ratero, hermanos? ¿Mi padre quiere que yo termine siendo ratero? No. Ahora es probable que yo, tú dale, yo seguiré siendo un ratero. ¿Será probable eso también? Claro, yo puedo llegar a decidir ser un ratero. No importa todos los castigos que me pongas. Pero eso ya es algo que tú vas a decidir. Pero un padre va a tener que seguirme, ¿qué? Disciplinando una y otra vez hasta no cansarse. Porque si me dejas sin disciplina, ¿qué clase de hijo voy a ser? ¿Capís? Es importante, hermanos, mantenernos en la disciplina. Ahora, ¿cómo el Señor puede llegar a reprendernos? El Señor, cuando hablamos de reprensión, hermanos, lo hace de varias maneras. Y cuando hablamos de reprensión, quiere decir que estamos mostrándole a alguien su mala conducta por la evidencia que tenemos de él. Eso es reprender. Por ejemplo, el oficial cuando me agarró tenía autoridad para reprenderme. ¿Por qué? Porque la ley dice que no debo robar. Y cuando me metió al cuarto y me dijo que me quitara la ropa, ¿encontró la evidencia, hermanos? Sí. ¿Tenía la autoridad para reprenderme? Claro. Porque había una ley y había evidencia. Y él tenía autoridad para reprenderme. Y mi padre también tenía evidencia para reprenderme. ¿Tenía evidencia o no, hermanos? Sí. Y la evidencia, hermanos, es lo que lleva a que alguien reprenda a alguien más, para que pueda corregir su conducta. Entonces, cuando hablamos del Señor, ¿cómo es que Él te reprende? Escuchen esto, hermanos. Esto está en Mateo 18:15. Mateo 18:15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Vamos a decir que yo hago algo contra ti. Yo peco contra ti. Tú tienes que reprenderme. Porque es la manera como Dios me va a disciplinar a mí. Y tú tienes que decirme, mira, tú hiciste esto contra mí. Esta es la evidencia que tengo. Por lo tanto, tienes que arrepentirte de lo que hiciste porque no está bien delante de Dios. Vamos a suponer que yo me meto a tu carro y veo que hay dinero allí. Y no sé que tienes una cámara allí. Yo agarro tu dinero de tu carro. ¿Tienes evidencia en la cámara? Sí, tú tienes que reprenderme por lo que he hecho contra ti. Y es la manera como Dios te va a reprender, me va a reprender a mí. Por lo tanto, cuando un hermano se acerque a ti y te diga, hermano, quiero hablar contigo, quiero hablar de lo que tú hiciste contra mí, eso es lo que tú me hiciste. Y esa es la evidencia que tengo. Familia, ¿tenemos que aceptar esa reprensión? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque el Señor dice. Ahora, no es esto lo que a veces hacemos. Una vez alguien se me acerca y me dice, pastor, yo quiero pedirle perdón. Es un hermano que se fue de la iglesia.
Y un día me lo encontré en otra iglesia. Y se me acerca y me dice, pastor, quiero pedirte perdón. Y le digo, ¿perdón de qué? Y me dijo algo, ¿verdad? Y le dije, si tú no me hubieras dicho lo que me acabas de decir, yo no hubiera sabido, no hubiera pensado que me habías hecho algo. Pero lo que tú estás haciendo no es propio bíblicamente porque tú nunca hiciste nada contra mí. La Biblia dice que yo soy el que tiene que venir a ti. Y si yo nunca he venido a ti es porque tú nunca me has hecho nada malo. O sea que lo que tú piensas que tú me hiciste realmente no existe porque yo nunca vine contra ti. ¿Estamos juntos en esto, hermanos? Evitémonos eso. Porque en el camino muchas personas, oh, pastor, quiero pedirle perdón. ¿Perdón de qué? No me has hecho nada. Ni insistas, ni continúes. Te sigo apreciando y amando como nunca. Oh, pastor, pero es que me cae mal. Bueno, ¿le voy a caer bien a todos? No. Eso sería una insensatez pensarlo. Oh, qué bueno que te caigo bien. Pero no me has hecho nada. No me has ofendido. Por lo tanto, no tienes que pedirme perdón porque no me has hecho nada. Eso no es una reprensión. Reprensión es cuando tengo evidencia de que alguien ha hecho algo contra mí y yo vengo a él para decirle lo que está mal. Entonces, es el tipo de reprensión que necesitamos hacer, hermanos. Por lo tanto, si alguien ha hecho algo contra ti, tú ve y dile, por el bien tuyo, no necesariamente es por el bien de él o de ella. Él tiene que corregir su vida para vivir una vida propia delante de Dios. Y si tú un día eres reprendido por un hermano, no te sientas mal, no te desanimes. Dios te ama, ¿verdad que sí? Dios al que ama, ¿qué hace? Lo disciplina, lo corrige. Y ahorita lo vamos a ver. Pero noten, otra cosa más, y esto es general para todos. ¿Cómo Dios me disciplina a mí? ¿Cómo es que Él me reprende cuando estoy mal? Lo hace a través de la Biblia. ¿Saben que el Espíritu Santo escribió la Biblia? Y Jesús en Juan 16:8 dijo esto. Escuchen, cuando el Espíritu Santo venga, Él reprenderá al mundo de pecado. Cuando el Espíritu Santo venga, reprenderá al mundo de pecado. El Espíritu Santo descendió sobre los discípulos. Y los discípulos, una vez que estaban llenos del Espíritu Santo, algunos de ellos fueron escogidos por Dios para escribir la Biblia. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos. Todos los libros que tenemos en la Biblia fueron escritos por hombres llenos del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que dice 2 Timoteo 3:16? Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar y para redarguir. La palabra redarguir es reprender. La Biblia te enseña lo que es bueno y lo que es malo y al mismo tiempo hace un efecto en ti, te reprende. Por ejemplo, si en el caso de robar, que les compartí, ¿la Biblia dice que no debemos robar, hermanos? Sí, ahí dice. Me enseña que no debo robar. ¿Y cómo es que me reprendió a mí? Porque me agarraron con la evidencia en las manos. Y por eso fui reprendido. No solo por el policía, no solo por mi padre, sino también por la palabra de ¿quién? De Dios. Por la palabra de Dios. Ahora imagínense cada vez que yo iba, en ese entonces, cuando era adolescente, a través de la Biblia con mi pastor, con los líderes de la iglesia o quienes estén enseñando, y cada vez que tocaban el tema de robar, ¿cómo ustedes creen que yo me sentía? Híjoles, ese soy yo, Señor, perdóname, perdóname. La Biblia, hermano, te reprende. Por lo tanto, debemos leer la Biblia, porque la Biblia es la manera como el Señor nos va a disciplinar. Ahora, ¿por qué la gente, hermanos? ¿Por qué la gente no va a la iglesia? ¿Por qué la gente no busca a Dios? ¿Por qué la gente no quiere invitarte a sus fiestas? ¿Por qué no quiere que seas parte de su vida? Tú que eres cristiano, un hombre, una mujer que está buscando ser disciplinado, una persona que está buscando formar buenos hábitos y tener una vida ejemplar con Dios. ¿Por qué no eres invitado o eres parte de ellos? ¿O no quieren buscarte, no quieren oírte? ¿O ellos no vienen aquí con nosotros? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Exacto. ¿Cómo es eso? La Biblia lo dice, Jesús lo dijo, Juan 3:20. Juan 3:20. Porque todo aquel que hace lo malo, escucha esto, todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Y no viene a la luz
para que sus obras no sean reprendidas. Una persona que le gusta pecar nunca va a venir a la iglesia con nosotros. ¿Sabes por qué? Porque él aquí va a ser ¿qué? Reprendido. Ese esposo que le dice a la esposa, mira, vamos a tener una fiesta espectacular este fin de semana, va a haber de todo aquí. Pero no invites a tu hermanito, porque ese aleluya echa a perder la fiesta. Invítalo a lo que tú quieras, menos a esta fiesta que voy a tirar este fin de semana, porque no quiero verlo. ¿Pero por qué no quieres? Es mi hermano. Porque nada más se la pasa hablando ¿de quién? De Dios. Razón por la cual no te invitan. No te sientas mal. No te sientas mal. Ahora, ¿nuestro trabajo es reprender eso, hermanos? Sí. Eso no está bien. No deben hacer eso. No es bueno. ¿Y por qué dices que no es bueno? Porque la palabra de Dios dice que no es bueno. Pero ¿por qué ellos no van a querer oír? Porque no quieren ser acusados por su conciencia, hermanos. Mira, todos tenemos conciencia, ¿verdad que sí? Ahora, tú y yo como cristianos tenemos una tremenda bendición porque además de la conciencia tenemos al Espíritu Santo. Imagínense cuando yo estaba caminando por la tienda. ¿Ustedes creen que inmediatamente fui al lugar y hice todo lo que hice y me salí? No, eso es para un profesional. Yo lo primero que hice fui a los juguetes, después fui a la ropa, ¿verdad? Y en el proceso, ¿qué estaba haciendo? Pensando. Por un lado, mi conciencia que me decía, no lo hagas. Y por otro lado, el Espíritu Santo que me decía, no te atrevas. ¿Y qué me decía el diablito? Están en el pasillo 10. En la parte de abajo. ¿Verdad que sí? Y podemos ir sobre la trama. Ahora, una persona que no es cristiana, que está en la misma situación, ¿se va a ir también directamente a eso? Bueno, si es profesional ya sabe, pero aún mientras lo está haciendo, ¿qué es lo que está pasando en su mente? No tiene el Espíritu Santo, pero tiene una ¿qué? Conciencia. Y la conciencia le está diciendo ¿qué? No lo hagas. Pero como es un profesional, está acostumbrado a eso, tiene más poder su pecado sobre su conciencia. Ahora, quiero llevarlos a la escena cuando Jesús es confrontado con el adulterio. Y esos hombres, porque eran todos hombres, le trajeron una mujer. Pregunta, ¿la agarraron con las manos en la masa? Sí. Dice que la agarraron en el acto mismo de adulterio. Por lo tanto, ellos tenían la autoridad bíblica de reprenderla y también matarla, porque la Biblia decía que debería morir ¿cómo? Apedreada. O sea, la ley lo decía, por lo tanto venían con las piedras en la mano. Entonces, llegan con Jesús, pero no solo querían matar a esa mujer para cumplir la ley como ellos declararon, sino también querían agarrar a Jesús en alguna falta, ¿no es cierto? Entonces le comparten a Jesús, mira lo que pasó, la agarramos acá y allá, la ley dice que debemos matarla a pedradas, ¿tú qué dices? Bueno, si la ley dice, hay que hacer lo que la ley dice, pero antes de eso, déjenme decirles algo. Y es lo que Jesús les dijo. El que esté libre de culpa, que lance la primera piedra. Eso es lo único que dijo. Y después continúa haciendo lo que estaba haciendo. Ahora, la Biblia dice, Juan 8:9. Escucha esto. Juan 8:9. Pero ellos, al oír esto, cuando oyeron a Jesús que dijo, el que esté libre de culpa, que lance la primera piedra, dice la Biblia, acusados por su conciencia. La palabra es reprendidos por su. En otras palabras, los agarró con la evidencia en la mano. ¿Y cuál era la evidencia? No era el adulterio de esa mujer. Vinieron para hacer Jesús caer en una trampa. ¿Estás conmigo? No vinieron honestamente a hacer justicia por el marido. No era la intención de ellos. No venían, queremos
¿verdad?, hacer justicia a este pobre hombre que le engañó a la esposa. No era la intención de ellos. ¿Acaso no la pudieran haber matado enfrente de la casa donde la encontraron, hermanos? Sí. ¿Tenían que ir hasta donde estaba Jesús y hacer todo ese show? No, hermanos. Pero lo que ellos estaban buscando, lo que ellos estaban tramando, antes de ir por esa mujer, porque estoy seguro que ya la habían visto. O la agarraron de repente y se les ocurrió. No, hermanos. La mente del ser humano para hacer algo malo siempre que lo planea, lo maquina, lo está analizando. ¿Cómo lo podemos lograr? Y ellos lo que hicieron fue, aquí está la cosa. Muchachos, júntense, miren. ¿Se han fijado que la del 23 se mete con el del piso de abajo? ¿Sí? Ok, perfecto. Mira, eso es lo que vamos a hacer. ¿Qué les parece si la agarramos y la llevamos con Jesús? Y entonces vamos a poder incriminar a Jesús de que Él falló y desobedeció la ley. Y así lo matamos. ¿Y todos qué dijeron? Yes. ¿Quién vota? Todos. Pum, pum. Ok, ya está hecho. Y entonces llegan delante de Jesús y dicen, mira esta pecadora, Señor Jesús. ¿Y Jesús estaba viendo a esa pecadora o estaba viendo a los pecadores? Estaba viendo a los pecadores. ¿Ustedes piensan que Jesús no sabía de la del 23? Todo el mundo sabía de lo de la 23. Entonces, ¿qué es lo que Jesús hace? Dice, ok, si todos ustedes tienen una limpia conciencia, por favor, mátenla. ¿Tienen una limpia conciencia, hermanos? No. Jesús los agarró con las manos en la masa. Ahora, ellos no tenían el Espíritu de Dios, porque no eran de Dios, pero tienen algo que Dios les dio, y esto es la conciencia. Hermanos, ¿los pecadores necesitan venir a la iglesia para saber que están haciendo algo malo? ¿Necesitan escuchar la palabra de Dios para saber que están haciendo algo malo? ¿O solamente tienen que oír la voz de su conciencia, hermanos? Nunca te vas a librar de la reprensión del Señor, porque Dios te creó con una conciencia. Amén. Por lo tanto, Dios te va a reprender a través de un hermano, a través de la iglesia, a través de la palabra, aún a través de tu conciencia. Por lo tanto, acepta esa disciplina del Señor. Y nota el versículo 6, clarito ahí dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota. Nota la palabra azota. ¿Qué hace? Azota. ¿Se acuerdan de Jesús? Dice la Biblia que iba a ser azotado, lo matarían y al tercer día resucitaría. Hermanos, ¿Jesús fue azotado? La palabra azotar es la escena, si ustedes han visto la película La Pasión de Cristo, ¿la han visto? ¿Se acuerdan cuando Jesús está en el patio, amarrado con unas cadenas en un poste ahí? Y los dos soldados, esos guardas romanos, salen y lo empiezan a azotar brutalmente. Eso es un azote. Esa es la palabra que dice aquí. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que el amor de Dios se observa también cuando somos azotados. Y los azotes son buenos, hermanos. Cuando mi papá me estaba dando esa cinturoniza que me dio por haber robado, ¿me estaba amando, hermanos, o me estaba odiando? Me estaba amando. Me estaba amando, hermanos. Porque Él no quiere un hijo ratero. Él sabe las consecuencias como viejo, como adulto, de que eso no es bueno. En mi ignorancia, en mi insensatez, en mi juventud, hermanos, tomé las cosas a la ligera. No me di el peligro de las circunstancias, a pesar de que yo sabía que eso era algo malo. Y su amor, hermanos, su amor lo llevó a azotarme de manera que yo me mantenga en el redil. Ahora, ¿ustedes piensan que no ha habido personas que han entrado a esa tienda a robar y se han salido con todo sin ningún problema? Y uno dice, ¿cómo es posible que me hayan agarrado a mí? ¿Por qué no se agarran a ellos? Ellos sí son malos. Yo nada más iba por un disco, ellos han robado con otras cosas. Y dice, ¿cómo es posible que a ellos no y a mí sí? Hey, ellos no son hijos de Dios, tú sí eres hijo de Dios. Cuando vas al parque y llevas a tus hijos pequeñitos al parque. Una vez yo llevé a mis hijos a un parque y había un montón de niños, unos 50 niños ahí subiéndose a los columpios, a los tubos y acá y allá. Y a mi hija le gustaba darse vueltas en el monkey bars de esas que vas cruzando. Se subía hasta arriba y se daba vueltas así como si fuera. Y le encantaba hacer eso, entonces, pero estaba chiquita. Entonces yo tenía que ir allí para estarla vigilando. ¿Ustedes piensan que estaba cuidando a los hijos de los demás? Ahí anda por ahí uno trepado en el árbol, ya casi se cae. ¿Tenía mis ojos en esa niña? No. Mis ojos estaban ¿en quién? En la mía. A los demás que se maten, pero el mío cuidado.
Hey, ¿no lo hacías tú? ¿O estás cuidando a todos? No, hermano, la verdad es que tú vas a cuidar a los tuyos. Porque son tus hijos. Están bajo tu cuidado. Y si tú me hubieras prestado a tu hijo para llevarlo con mi hijo, hubiera cuidado a los dos porque están bajo mi ¿qué? Mi cuidado. No vas a estar cuidando a todos los demás, solamente a los míos. Y hermanos, el amor de Dios así es. El amor de Dios te está cuidando, Él te va a proteger, te va a estar, tiene los ojos sobre ti, no quiere que te pierdas. Por eso te van a agarrar la movida todas las veces. Por eso no te vas a salir con la tuya. No porque Dios sea malo, hermano. Porque Dios es bueno. Y si Dios te azota de repente, ¿qué tenemos que hacer? Aceptar los azotes. Hermanos, en la Biblia hemos visto azotes de gente que se portó mal delante de Dios. El pueblo de Israel. ¿Los azotó Dios? Sí, hermanos, ¿se acuerdan cuando no creyeron que podían entrar a la tierra prometida? ¿Qué hizo Dios por el pecado que cometieron contra Él? Dijo, pues ninguno va a entrar excepto estos dos y los más chicos que yo decida. Dios los azotó, Dios los castigó. Dios te va a castigar a ti, Dios me va a castigar a mí. ¿Por qué? Porque nos ama. Y por eso yo tengo que aceptar la disciplina del Señor. Es necesaria para mi vida. Dios está buscando crear en mí buenos hábitos, una conducta correcta. Y además de eso, eso muestra que Él me ama. So, por favor, aceptemos la corrección del Señor. Amén. Miren, en ese sentido, Apocalipsis 3:19. Escuchen esto. Apocalipsis 3:19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Jesús usó estas dos palabras, reprensión y castigo. Recuerden, la disciplina viene acompañada de la reprensión. ¿Cómo te vas a formar para ser una persona correcta? Con la reprensión, esto es, cuando te agarran en la movida, te tienen que decir que estás mal. Y el castigo, los azotes, es para que entiendas el dolor y el sufrimiento que eso trae. Y el Señor dice, yo reprendo y castigo a los que amo, para que se arrepientan. La función, el punto final del Señor es de que nos arrepentamos de lo que estamos haciendo para no perdernos. Dios no quiere que nos perdamos, sino que procedamos a ¿qué, hermanos? Al arrepentimiento. Ahora, no solo es necesaria y muestra el amor, pero ve conmigo el versículo 7, por favor. La disciplina del Señor declara que eres su hijo. Nota, dice el 7, si soportáis la disciplina, escucha, Dios os trata como a hijos. ¿Cómo nos trata Dios, hermanos? Como a hijos. Y la disciplina es parte de la relación de un padre con un hijo. Ahí dice, soportás la disciplina. Y hermanos, ¿cómo sé yo que soy hijo de Dios? Cuando soporto la disciplina, cuando aguanto en medio de la disciplina. Y hay varias maneras de entender esto. El Señor te disciplina a través de la tribulación y el sufrimiento. Romanos 12:12 dice, gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, o, como dice en las Américas, perseverando en el sufrimiento. ¿Cuántos se dieron cuenta ya de que la vida tiene sufrimiento? ¿Ya se dieron cuenta de eso, hermanos? La vida es un sufrimiento. Hay momentos felices, momentos gloriosos y maravillosos, pero la vida viene acompañada de dolor. No podemos evitarlo, hermanos. Hay problemas en el matrimonio, problemas con los hijos, problemas en el trabajo, problemas en la escuela, problemas en la sociedad, problemas en el país, problemas en el mundo. Hay problemas en todos lados. No hay manera de escaparnos del sufrimiento. ¿Pero qué hace un cristiano? ¿Saben que el sufrimiento nos disciplina, hermanos? ¿Se han dado cuenta de eso? Por ejemplo, estaba escuchando el testimonio de unos muchachos que contrajo cáncer, leucemia. Él estaba compartiendo su testimonio. Obviamente no es algo que deseemos a alguien, ¿no? Es algo malo, algo que puede terminar tu vida. Pero cuando escucho un testimonio de una persona cristiana, viene acompañada de un claro entendimiento de lo que la vida es. Por ejemplo, dijo algo como, yo sé que esto podía terminar mi vida, pero eso implica estar presente con el Señor. O sea, vivir en la presencia de Dios, porque es hijo de Dios, a pesar de ese sufrimiento. Claro que existe el dolor de
partir de esta tierra y dejar a una esposa con hijos pequeños. ¿Y qué es lo que va a pasar con ellos y la incertidumbre de eso? Claro que eso es difícil de recibir, es difícil de atender. Pero también el testimonio viene acompañado con algo como, pero eso me ayudó a empezar a reflexionar sobre mi vida y a arreglar cosas que tenía que arreglar. Pregunta, hermanos, ¿ese tipo de sufrimientos a veces son necesarios en la vida? ¿Te van a ayudar a entender y a reflexionar un poco más? Claro que sí, hermano. Porque a veces, como dicen por ahí, no aprendemos por las buenas. ¿Se han dado cuenta de eso? Hacemos algo malo y por alguna razón Dios no permite azotes y castigos, pero hay reprensión, nuestra conciencia, lo que sea. Pero en lugar de que agarremos la onda, ¿qué hacemos? Pensamos como que Dios nos dio una chance y podemos salirnos con la nuestra la próxima vez y volvemos a hacerlo. Y volvemos a hacerlo. Y volvemos a hacerlo hasta que llega el día en que ¡zas! Viene el azote, viene el castigo tremendo, viene una situación horrible. Un sufrimiento extremo. ¿Y qué pasa ahora? Somos completamente disciplinados. ¿Será bueno eso, hermanos? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque cuando estás en medio del sufrimiento y escuchas a una persona que dice, me está pasando esto, pero Dios. Estoy viviendo esto, pero Dios. Puede ocurrir esto, pero Dios. A lo mejor no continúo viviendo, pero Dios. Esa persona, hermanos, esa persona, honestamente, es un hijo de Dios. Porque a pesar de las cosas, sigue con Dios. Y lo vemos claramente entre Job y su esposa. Observa a Job y observa a la esposa. ¿Tú no crees que a Job le dolió perder a sus hijos tanto como a su esposa? ¿Tú no crees que le dolió perder tanto sus bienes como a su esposa? Job está enfermo. Y estoy seguro que la esposa lo atendía. ¿Cómo se dio cuenta de que tenía unas llagas incurables? Pero sin embargo, observa la actitud de ambos. Job, sí, pero Dios. Y ella maldice a Dios y muerte. ¿Tú crees que ella era verdaderamente una hija de Dios? Es cuestionable, hermanos. Es cuestionable. ¿Por qué? Porque la disciplina viene acompañada de sufrimiento. Ustedes saben que Job no hizo nada malo, ¿verdad que sí, hermanos? ¿Hizo algo malo como para que eso le pasara? No, era un asunto entre Dios y el diablo. Era un asunto entre Dios y el diablo y el diablo, con permiso de Dios, tocó a Job. Y Dios dio permiso, hermanos, para mostrarle, no solo al diablo, sino a todos nosotros, que se puede vivir una vida confiando en Dios a pesar del sufrimiento. Espero en Dios que si de pronto vienen circunstancias difíciles a tu vida, digas, me está pasando esto, pero Dios. Me está pasando aquello, pero Dios. En las buenas y en las malas, en salud y enfermedad, en pobreza, en riqueza, sigamos firmes creyendo en Dios. Amén. Porque la disciplina, hermanos, declara que somos hijos de Dios. Ahora, mira lo que dice el versículo 7. Soportamos la disciplina, o sea, los problemas y el sufrimiento. Dios os trata como a hijos. Y la pregunta aquí es, versículo 7, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? ¿Qué hijo es ese? ¿Qué clase de hijo? La respuesta, hermanos, está en el versículo 8. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, ahora todos aquí hemos sido disciplinados por Dios, ¿verdad, hermanos? Y estamos siendo disciplinados. Pero observa, si se te deja sin disciplina, dice el versículo 8, entonces sois ¿qué? Bastardos y no hijos. Una persona, hermanos, que no está siendo disciplinada por Dios, que no está aceptando la reprensión de Dios, que no está corrigiendo sus acciones, que no está creando de su vida una vida correcta delante de Dios a través de lo que Dios dice, no es un hijo de Dios. Es un bastardo. ¿Saben lo que es un bastardo, hermanos? Es un hijo ilegítimo.
Imagínense que mi esposa me engaña con alguien y tiene un hijo. ¿Es mi hijo, hermanos, o es un hijo bastardo? Al revés, si yo le engaño y tengo un hijo con alguien, ¿es un hijo legítimo? No, es un hijo ilegítimo. No es un hijo legal. Entonces, lo que la Biblia está diciendo aquí, hermanos, es de que cuando hablamos de que la disciplina declara que somos hijos de Dios, ¿cómo sé que yo soy un hijo de Dios? Si la Biblia, si la reprensión de ustedes, si la corrección de Dios me está formando en una buena persona, si eso es verdad, entonces soy hijo de Dios. Pero si tú y yo no estamos siendo disciplinados, no estamos aceptando la reprensión de Dios y estamos viviendo en pecado, hermano, somos bastardos, no somos hijos de Dios. Eso explica el por qué dentro de la iglesia a veces escuchas a alguien decir, yo soy hijo de Dios, yo creo en Dios, soy salvo y que esto y que lo otro. Y después lo miras y lo observas y dices, este es un pecador de primera. ¿Por qué? Porque lo agarramos en la evidencia. Hay evidencia de que está pecando contra Dios. Y venimos y lo reprendemos, como dice la Biblia, y no te escucha. No me juzgues, hermano. La Biblia dice, no juzguéis para que no seáis juzgado. ¿Ok? Además, Cristo ya murió por todos mis pecados y ya pagó por todos. Por lo tanto, como dice el pastor, los de ayer, los de hoy y los de mañana. Así es que si peco mañana, ya está cubierto por la sangre de Cristo. Tú no eres nadie para juzgarme. ¿Podremos ser atrevidos de esa manera, hermanos, contra Dios? Decir, yo estoy bien, aunque estemos pecando contra Dios. No, la Biblia dice aquí que si una persona vive sin disciplina de Dios, no es un hijo legítimo. Por lo tanto, no me sorprendo, hermanos, si entre nosotros hay alguien que dice ser y no es. No me sorprendo. Pastor, ¿perdió su salvación? No, sencillamente ese es un hipócrita bien hecho. Lamentablemente, ¿verdad? Al único que está engañando es a sí mismo. Porque todos nosotros sabemos mejor que eso. Yo no puedo tomar la gracia de Dios. Yo no puedo tomar la sangre de Cristo que pagó por todos mis pecados, los de ayer, los de hoy, los de mañana, para justificar mi maldad. No puedo hacer eso, hermanos. Eso es impropio. ¿Estamos, hermanos? Y cuando hablo del pecado de mañana es porque nosotros entendemos que somos pecadores y vamos a fallar en algo en el futuro, hermanos. No estamos buscando hacerlo, no es nuestra intención, no es nuestro plan, pero puede ocurrir, hermanos, ¿acaso no? Pero otra cosa es deliberadamente estar pecando, hacerlo y estar creyendo que estamos bien delante de Dios, hermanos. La Biblia dice aquí, ¿qué clase de hijo eres entonces? Y déjate responder de acuerdo a lo que la Biblia dice, eres un hijo ilegítimo. No sigas diciendo que eres hijo de Dios, porque no lo eres. No lo eres, no nos engañemos. El que practica el pecado, ¿de quién es, hermanos? Lo dice la Biblia. El que no practica el pecado, ¿hijo de quién es? Es de Dios. Ahora, dice aquí la Biblia, versículo 8, si se te deja sin disciplina, entonces eres un hijo bastardo, no hijo. Versículo 9. En el versículo 9, hermanos, entendemos que la disciplina del Señor requiere sumisión, obediencia. Dice, por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, los respetábamos. ¿Y cómo no los íbamos a respetar si las tremendas cinturonizas que nos pegaban, verdad? Pero piensa por un momento, dice aquí que teníamos padres terrenales que nos disciplinaban y los respetábamos. La pregunta es, ¿por qué no entonces obedecer mucho mejor al Padre de los Espíritus y vivir? Está comparando al Padre terrenal con el Padre espiritual. Y hermanos, ¿qué no es mejor obedecer al Padre espiritual? Porque piensa por un momento, en realidad, ¿cuánto tiempo vas a pasar en la casa? ¿Cuánto tiempo? ¿Acaso no es poco tiempo, hermanos? Muy poco tiempo. Pero aquí lo que la Biblia está diciendo es de que yo debo obedecer a mi Padre Celestial. Es mucho mejor. Y la palabra obedecer implica que debemos someternos a las órdenes de un superior. Y en este caso es Dios. Por ejemplo, hermanos, ¿qué será mejor? ¿Orar para que mis hijos me obedezcan a mí? ¿Orar para que mis hijos obedezcan a Dios?
Si tu hijo viniese a mí pidiendo un consejo y me dijera, pastor, usted dígame, ¿a quién tengo que obedecer? ¿A mis padres o a Dios? ¿Cuál tú crees que debe ser la respuesta? A Dios. O sea, entonces no tengo que obedecer a mis padres. Mira, yo te digo algo, ¿obedece a quién? A Dios. Entonces nada más obedezco a Dios, sí, nada más obedece a Dios. Vete a la casa, no peques más. Entonces él llega a su casa y empieza a leer el libro de Efesios. Y de repente encuentra en Efesios que la Biblia dice, ¿hijos qué? Obedezcan a sus padres. ¿Hijos qué? Obedezcan. Ajá, jaque mate. ¿Qué es mejor, que me obedezcan a mí o que obedezcan a Dios? A Dios. Porque si obedecen a Dios me van a obedecer a mí. No insistas en que te obedezcan. No insistas en que dejen esto, que dejen aquello. Si tenemos que orar por nuestros hijos de alguna manera, hermanos, esa es la oración. Señor, que te obedezcan a ti, que se sometan a ti. Si tienes que orar por tu cónyuge, no ores para que venga a la iglesia. Ora para que se convierta. Ora para que obedezca a quién? A Dios. Para que te ame. Olvídate de eso, para que obedezca a Dios. Esa es la única propia oración que podemos hacer para cualquier persona en el mundo, hermanos. Cuando tú y yo obedezcamos a Dios como debe de ser, todos vamos a ser felices, hermanos. Todos. ¿Lo crees? Imagínate si tú como esposa obedeces a Dios, si tú como esposo obedeces a Dios, si como hijos obedecen a Dios, ¿qué clase de familia va a ser? Oh, mi Dios, va a ser la mejor familia del mundo. Pregunta, ¿es fácil, cristianos? No es fácil. No es fácil. No va a ser fácil, pero no es imposible. ¿Lo crees? Y si los demás no obedecen, ¿qué importa? Obedece tú a Dios. Saben, quiero recordarles algo que es interesante en cuestión de la obediencia, porque tiene que ver con sujeción. La palabra obedecer es sujetarte a la autoridad. ¿Se acuerdan cuando Pedro está hablando acerca de los matrimonios? Y les dice a las mujeres en 1 Pedro 3, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. ¿Para qué? Para que los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Nota eso, hermano. El poder de la sujeción de una mujer puede salvar al marido. Y viceversa. En el caso del marido, pongámoslo al contrario. ¿Qué es lo que el marido tiene que hacer en la casa? ¿Acaso no dice la Biblia amar a su esposa? Entonces, quiere decir también que si un marido ama a su esposa, como dice el Señor, ella puede ser ganada sin palabras por la conducta de su esposo. Funciona de las dos maneras, hermano. Pero el poder está en la sujeción. Y cuando hablo de sujeción, no necesariamente en el hecho de que ella o él se están sujetando a uno o al otro, sino que se están sujetando realmente a la palabra de ¿quién? Dios. Y si yo hago lo que Dios dice, hermano, todo va a caer en su lugar. ¿Cuánto tiempo va a tomar? Bueno, eso depende de Dios, porque Dios es quien determina las cosas, ¿no es cierto, hermanos? Pero en el proceso, Dios me está disciplinando a mí. Dios me está preparando para que cuando llegue el día en que Él se convierta, cuando ella se convierta, entonces ya estamos ejercitados en la disciplina que el Señor quiere de mí, de él o de ella. La palabra de Dios, hermanos, claramente nos enseña que debemos obedecer a Dios. ¿No obedeceremos mucho mejor al Padre, hermanos? ¿Será mejor? Veamos por último, hermanos, el versículo 10 y 11. Hasta este momento nos hemos dado cuenta de que la disciplina de Dios es necesaria. Muestra que me ama y obviamente declara que soy su hijo. E implica obedecerlo. Pero la disciplina del Señor, hermanos, cumple su propósito, tiene un propósito. Mira lo que dice el versículo 10. Y aquellos, hablando de nuestros padres terrenales, ciertamente por pocos días, ¿cuántos días? Pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pocos días. Miren, hermanos, yo me fui de la casa como a los 18 años. O sea, estuve bajo la autoridad de mis padres hasta los 18 años. Fue el tiempo que ellos tuvieron en sus manos para disciplinarme. Si bien me va, voy a llegar a los 80, por decirlo así. A lo mejor menos, a lo mejor más, ¿no?
Pero de esos 80 años, hermanos, ¿cuántos estuve en las manos de ellos? 18. Una cuarta parte de mi vida. Una cuarta parte de mi vida. ¿Y qué va a pasar después de eso? ¿Qué hay de las otras 3/4 partes? ¿Quién me va a disciplinar ahora? Pregunta, ¿es necesaria la disciplina, hermanos? ¿O está bien que vivamos como caiga? No, hay que ser disciplinados, tener esa instrucción, esa enseñanza que nos va a formar como buenas personas para vivir correctamente delante de Dios. Entonces, la Biblia dice aquí que tus padres solamente te van a disciplinar por poco tiempo, y es verdad, es poco tiempo, hermanos, comparado al tiempo que vas a vivir. Y luego dice aquí, para colmo, como a ellos les parecía. Ahora piensa por un momento, ¿qué clase de padres tuviste? ¿Fueron los mejores padres del mundo? ¿Quién sabe ser padre cuando empieza a ser padre, hermanos? ¿Alguien de ustedes tomó clases? Yo nada más empecé a tener hijos porque era fácil. ¿Verdad que es fácil? No es nada difícil. No toma mucho. Ni siquiera pasión. No toma nada para ser un hijo. Es algo fácil. Pero lo difícil es disciplinarlos. Esa es la parte difícil, hermanos. Ahora imagínate, yo no sé en qué ambiente creciste tú. Yo te puedo hablar del mío. El mío, mis padres eran cristianos. Y eran cristianos sólidos. Por lo tanto, mi hogar era un hogar cristiano. Estricto en la cuestión cristiana. No era opción ir a la iglesia los domingos. ¿Algún hijo aquí que no es opción ir a la iglesia el domingo? ¿Ya? Y puedo hablarles de la manera como crecí, pero bien o mal, soy lógico y razonable entender de que mis padres no estaban preparados para ser padres. ¿Verdad que sí? Ustedes que son padres, ¿se han dado cuenta que somos bien duros con los primeros, pero los últimos, ya dejamos que hagan lo que quieran? ¿Se han fijado en eso, hermanos? ¿Por qué? Porque el primero, pobrecito, es el conejillo de Indias. Hay que aprender de alguien. ¿No es cierto? Ya, y así es, hermanos. Yo fui el mayor en mi casa, conmigo practicaron. Y cuando veo al último, digo, ¿y qué pasó con este? Ahora, gracias a Dios, pues, no creció chueco, pero en realidad nosotros pasamos más cosas, los primeros. Pero eso es lógico pensar, hermanos. Ahora, también depende el nivel social, el nivel intelectual de tus padres. Si naciste en un lugar pobre, en un lugar de media clase, en un lugar rico. Si tu padre era un ignorante o un profesional, todo depende. Pero ellos hicieron lo mejor que pudieron, hermanos. ¿No es cierto? Y a veces es triste cuando pensamos en la clase de ambiente en el que crecemos. En una ocasión estuve ayudando en una escuela primaria aquí en Santana. Estaba estudiando para ser maestro y parte de la clase era ir a practicar. Y entonces, como yo hablaba español, la maestra me usaba para traducir también. Y teníamos conferencia con los padres y unos padres no atendían a sus hijos, no los llevaban bañaditos, desayunados y sin tarea, ¿no? Ustedes conocen ese tipo de padres, ¿verdad? Ninguno de ustedes fue así. Ustedes sí los bañaban, los alimentaban, los llevaban con tarea y todo. Pero eran un caos esos niños. Y cuando teníamos que hablar con los padres, en una ocasión recuerdo a una niña y yo le estaba diciendo al padre, ¿verdad?, que dándole consejos de lo que tenía que hacer y de repente me dice, mira, dice, ¿pero para qué tanto? Dice. Yo hablándole de que de la niña creciera y se educara para ir al colegio, a la universidad, etcétera, y hacerla una mujer en el mundo productiva. Y esta me dice, mira, ¿para qué tanto, Arwen? Dice, mis hijos que acaben la high school y que se vayan a trabajar porque hay que pagar la casa, pagar los biles. Dice, y ella va a crecer y la van a empanzonar, me dijo. Ustedes saben lo que es eso, ¿no? La van a embarazar, se la van a llevar y ya, se acabó. Y dije, me van a decir, pues, ¿de qué rancho viene ese man? Pero al mismo tiempo empecé a pensar, pero no debe sorprenderme esto, hermanos. Sin ofender a nadie, no es mi intención, hermanos, pero piensen por un momento en nuestra comunidad hispana que está en los Estados Unidos. ¿Acaso no es verdad que muchos de nosotros estamos aquí porque no somos intelectuales? ¿No somos de la alta sociedad? ¿Algunos de nosotros, hermanos? Si yo fuera de la alta sociedad intelectual, estaría aquí, estaría en mi país, disfrutando de la riqueza que tengo, ¿no es cierto? Pero no fue así, hermanos. No fue así. No teníamos recursos, no teníamos esto, no teníamos aquello.
yo venía aspirando a otras cosas y por eso me moví a los Estados Unidos. Y bien o mal, nosotros, nuestra comunidad, hermanos, hacen lo mejor posible y lo que pueden hacer. Y la mayoría es solamente trabajo duro. Es lo único que es, para ganar dinero. Nadie está pensando en formar a un niño para ser una persona correcta delante de Dios. Lo único que estamos haciendo es trabajar duro para tener dinero, para comprarnos cosas. Pero dice la Biblia, mira, ellos hicieron lo mejor que pudieron. Y qué bueno. Pero ahora atendamos esto. Lo hacían como a ellos les parecía. Noten lo que dice el versículo 10. Pero hablando de Dios, para lo que nos es provechoso, porque está comparando al Padre terrenal con el Padre celestial, pero nuestro Padre celestial, para lo que nos es provechoso, lo que es mejor, lo que vale más. Y eso es lo que vale más. En primer lugar, para que participemos de su ¿qué? Santidad. Su santidad, hermanos. Pregunta, ¿Dios es santo, hermanos? Amén. Claro. Por lo tanto, nosotros también tenemos que ser santos. ¿Y qué quiere decir ser santo? Es participar de los atributos divinos. O de las características divinas, más bien, hermanos. No atributos. Participar de las características divinas. En otro sentido, las cualidades morales que son superiores a cualquier ser humano. Por ejemplo, hermanos, esa es una cualidad de Dios que Él tiene. Y Él es santo por eso. Él no miente. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? No, Él no miente. El diablo es el padre de la mentira, no Dios. Entonces, tomemos esa cualidad, por ejemplo. ¿Cuál es el propósito de Dios disciplinarnos? En esa particularidad es que seamos como Él es. Él no dice mentiras. Pregunta, ¿el ser humano dice mentiras? ¿La gente en el trabajo dice mentiras? ¿La gente en tu casa dice mentiras? ¿Tu esposo dice mentiras? ¿Tu esposa dice mentiras? ¿Tus hijos dicen mentiras? Hermanos, hasta el teléfono nos dice mentiras a veces. ¿Verdad que sí? O sea, la mentira es algo que caracteriza al ser humano. Y Dios dice, mira, yo te quiero disciplinar, yo te quiero corregir, te voy a reprender y en algunas veces te voy a azotar para que tú seas como yo soy. Pregunta, hermanos, ¿este mundo sería mejor si no hubiera mentiras? Claro. Y podemos analizar todos los pecados. Pero quiero usar el más común en todos nosotros. Y es la mentira. Ahora, ¿qué es lo que Dios dice? Yo quiero que así como yo no digo mentiras, tú no digas mentiras. Así como yo no robo, tú no robes. Así como yo no codicio, tú no codices. Así como yo no adultero, tú no adulteres. Así como yo no fornico, tú no forniques. Así como yo honro, tú honres. ¿Verdad que sí, hermanos? Y es la idea detrás de eso. Si tú me preguntas, ¿por qué yo tengo que leer la Biblia? ¿Por qué tengo que aceptar la reprensión de los hermanos cuando ando haciendo cosas malas? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que eso te va a ayudar a ser una persona santa. Y recuerden lo que Dios dijo. Sin santidad, ¿cuántos van a ver al Señor, hermanos? ¿Cuántos? Nadie. En otras palabras, si tú no estás buscando ser como Dios es, ¿qué razón tiene Dios para tenerte con Él si tú no quieres ser como Él es? Amén. ¿Por qué muchas personas se divorcian? Esas son las razones principales o comunes. Si ya no quieres vivir conmigo, ahí muere. ¿No es cierto? Y se divorcian. Y a veces dicen, no, sí quiero vivir contigo, pero ya no te amo. No importa, mientras quieras vivir conmigo todo está bien. Porque al final del día es el medio del asunto, ¿no? ¿Queremos vivir juntos o no? De la misma manera, hermanos. ¿Por qué Dios va a aceptarnos en el reino? ¿Por qué Dios va a tenernos consigo, con Él, si nosotros aquí no queremos vivir con Él? ¿No crees que es propio, hermano? Si tú rechazas a Dios de tu vida, ¿por qué Dios te va a tener en el cielo? Si tú lo rechazas. Si tú lo rechazas, Él te rechaza. Si tú lo aceptas, Él te acepta. Eso es lógico, hermanos. Es propio, ¿no creen? Nadie se va a casar con alguien a la fuerza. Es algo voluntario, hermanos. Por lo tanto, el querer vivir con Dios, el querer ser parte de lo que Dios está haciendo es santidad. Otra cosa más. Mira lo que dice el versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina del presente parece ser causa de gozo, sino ¿de qué? De tristeza, hermanos. Ve aquí, ninguna disciplina en el momento de recibirla, hermanos, va a ser algo agradable. Hermanos, ¿era agradable cuando nos reprendían? ¿Es agradable cuando te agarran en la movida?
Ustedes piensan que cuando vi al policía dije, ¡ay! ¿Dónde estabas? Te andaba buscando por toda la tienda. ¿Ustedes piensan que fue eso? Hermano, ¿ustedes piensan que cuando estaba en el cuarto ahí, todo amenazado por el policía cuando entró mi padre, ¿ustedes piensan que eso fue agradable? ¿Ustedes piensan que el transcurso de la tienda a la casa fue como 1 hora en el auto con mi padre? ¿Ustedes piensan que fue agradable? Estar hincado ahí en la sala pidiéndole perdón a Dios, ¿ustedes piensan que eso fue agradable? Y la sincroniza. No, hermanos, nada de eso es agradable, nada de eso fue glorioso, nada hubo de eso maravilloso. Pero sin embargo, hermanos, hoy te puedo decir, si me preguntas, ¿crees que eso fue glorioso? Sabes que eso fue maravilloso. Maravilloso. ¿Por qué? Porque gracias a eso no soy ratero. Gracias a eso no terminé en la cárcel. Porque pudo haber ocurrido, hermanos. Pudo haber ocurrido. Pero gracias a Dios que me disciplinaron. ¿Por qué? Nota lo que dice aquí el versículo 11. Después de que viene esa disciplina, que no es placentera al principio, da fruto apacible de justicia. Fruto apacible de justicia. En otras palabras, es el fruto de justicia que da paz. Fruto de justicia que da paz. Mira, en este momento nadie me puede acusar de ratero. No tengo problemas ver policías yo, hermano. Veo policías y los saludo. ¿Cómo estás? Qué bueno que andas agarrando a los rateros. ¿No? Ahora, ¿usted cree que le voy a decir que robé un día? No, eso me va a avergonzar. Pero no le voy a decir, hey, no, qué bueno, gloria a Dios. Ahora, si yo fuera un ratero, ¿ustedes creen que los saludaría? No, hermano, estaría huyendo de ellos. No tendría paz. No habría paz en mí. ¿Por qué no habría paz? Porque no había fruto de justicia. Fruto de justicia es hacer lo que es correcto. Eso es ser justo, hacer lo que es correcto. Y tú puedes... El otro día alguien me compartió, uno de los muchachos, que una vez lo estaban entrenando en un trabajo y le estaban enseñando el lugar del trabajo y dice que él vio cuando esta persona que lo estaba entrenando tiró un billete, ¿verdad? Y se hizo como que no se dio cuenta, ¿verdad? Y dice, no, pastor, yo creo que él me estaba probando para ver qué iba a hacer con ese billete. Y le dije, hey, hoy sabes qué, se te cayó este billete. Y él dijo, oh, gracias. Y dice, la verdad nunca supe si fue una prueba o no, pero hay que hacer lo que es correcto. Para tener ese fruto de justicia, hermanos, para tener paz. Ese día, hermanos, cuando me dieron mi cinturoniza, yo estaba acostado. ¿Por qué tenía paz, hermanos? Porque ya había entendido, ya había recibido el castigo de lo que había hecho, hermanos, y ahora podía sentirme correcto delante de Dios. ¿Por qué? Porque me agarraron y qué bueno. Mi padre me exhortó y me enseñó la palabra lo que era y también me dio el castigo que merecía. Y qué bueno, hermanos. Y la idea detrás de la disciplina del Señor es de que tú y yo aprendamos a vivir correctamente. Y nota lo que dice ahí, da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ¿qué? ¿Sido qué? Ejercitados. Cuando era joven, no hace mucho tiempo atrás, tenía la idea de tener un six-pack. ¿Sí sabe lo que es un six-pack, verdad? Un estómago, así un abdomen, así que cuando lo toques sientes que es un lavadero, ¿no? Entonces, me fui al internet para ver qué es lo que tenía que hacer para tener un six-pack. Y decidí mejor tener una panza. Porque tenía que rendirme a ciertas comidas y tenía que hacer mucho ejercicio. Esa fue la parte que no me gustó, mucho ejercicio. Llámeme flojo, lo que quieran. A lo mejor hubiera sido una buena idea, pero he visto gente que tiene su six-pack y están en el gimnasio y están echándole ganas todos los días. Y cuando tú los ves y dices, wow, es el logro de haber sido ¿qué? Ejercitado. Puedes ver claramente el producto. Ustedes pregúntenme si tengo un six-pack. ¿Deseo tener uno? Ojalá. ¿Lo voy a tener? Nunca lo voy a tener. ¿Por qué? Porque me gustan las tortas, los tacos, las enchiladas y el pan dulce con café en la noche, hermanos. No lo puedo evitar. Para poder lograrlo necesito ejercitarme en eso. ¿Por qué tengo una panza? Porque me ejercito en el comer. Sea como sea, lo que quiero mostrarles, hermanos, es que cuando tú te ejercitas para algo, eventualmente lo encuentras. Entonces, ¿por qué es necesaria la disciplina? Porque de esa manera voy a ser una persona correcta delante de Dios. Pero tiene que ser un ejercicio de todos los días. Eso me lleva a lo siguiente. Leamos la Biblia todos los días para que Dios nos reprenda
y podamos corregir nuestras acciones. Cuando un hermano te reprenda, escucha lo que te está diciendo y cambia tu actitud. Cuando tu conciencia te reprenda, cambia tu actitud. Y entonces, en el ejercicio de eso, hermano, hermana, un día vas a ser una persona santa. ¿Qué quiere decir eso? Que vas a tener cualidades que Dios tiene. Y cuando la gente te vea, va a notar tu six-pack. Este ejercita todos los días. Este ama a Dios. Este escucha a Dios. Este va a la iglesia. Este se junta con cristianos. ¿Cómo sé? Mira su six-pack. No hay dudas al respecto. Puedo ver el fruto. Puedo ver el valor que hay en él por lo que estoy mirando. Recuerden, los dejo con esto. Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Y cuando dijo eso, hermanos, estaba hablando de tener fruto. El que lleva fruto lo limpia para que lleve más fruto. Y el que lleva más fruto lo limpia para que lleve mucho más fruto. Y la idea es que al final del día tengamos un fruto abundante para la gloria de Dios. Amén, hermano. Así es que la disciplina del Señor tiene valor. Apreciemos cuando el Señor nos discipline. Padre,